¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a estar hablando sobre la tuberculosis. La tuberculosis sabemos que es una enfermedad infecciosa, contagiosa, ¿verdad? Transmisible, de persona a persona. Se puede transmitir de diferentes maneras, ¿verdad? A través del esputo, a través de las gotitas pequeñas, ¿verdad? Que salen cuando una persona enferma estornuda. Eh, Esta patología afecta a varios órganos, principalmente el más afectado es el pulmón, pero puede afectar a múltiples órganos. La tuberculosis está causada por un bacilo, ¿verdad? Una bacteria que es aerobia, que necesita de aire para sobrevivir. Estas son algunas estadísticas, ¿verdad? De hace cierto tiempo. Vemos que todavía hay muchos casos de tuberculosis al año y muchas personas mueren por esta patología, ¿verdad? Esta patología puede afectar a personas que tienen su sistema inmune no comprometido, o sea, que tienen un buen sistema inmune, y también puede afectar especialmente a las personas que tienen el sistema inmune comprometido, o sea, los inmunodeprimidos. Dentro de los inmunodeprimidos están principalmente los infectados con VIH, ¿verdad? Dependiendo de la carga viral que tengan, de la alteración en su inmunidad que tengan, entonces van a estar más o menos expuestos. También personas con tratamiento, por ejemplo, quimioterápico, ¿verdad? En donde la quimioterapia baja las defensas, la inmunodeprime a las personas, entonces también son una población susceptible. También personas diabéticas. También es en nuestro medio, aquí en Paraguay, es bastante común. En los indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos son más susceptibles a la tuberculosis. Em, También las personas con tratamiento inmunosupresor crónico, ¿verdad? Pacientes consumidores crónicos de corticoides, por ejemplo, están más comprometidos para que puedan contagiarse y desarrollar la tuberculosis. Como yo les había dicho, esta enfermedad está causada por un bacilo, ¿verdad? Un bacilo que es inmóvil, una micobacteria, es aerobio, no forma esporas, sino que forma estas estructuras alargaditas, por eso lleva el nombre de bacilos, como pequeños bastoncitos. Estas son bacilos ácido alcohol resistentes, se denominan BAAR, no producen exotoxinas, crecen lentamente en cultivos. El cultivo suele tardar 40 días aproximadamente en, en dar positivo, ¿verdad? En que pueda proliferar este microorganismo. También incitan o producen respuestas inflamatorias, respuesta inmunológica en todo el organismo. Dentro de las micobacterias, dentro de la familia de las micobacterias, tenemos varios tipos. Están el Mycobacterium tuberculosis, que es el mayor causante de tuberculosis en los humanos. También está el Mycobacterium bovis, que suele causar tuberculosis en los humanos, ¿verdad? Que se puede, digamos, adquirir a través de la leche de vaca no pasteurizada, por ejemplo. Entonces, el Mycobacterium bovis es uno de los mayores causantes de tuberculosis intestinal, por ejemplo, que es un tipo de tuberculosis en los humanos. Luego tenemos el Mycobacterium avium y el intracelular, que si bien son más raros que produzcan tuberculosis, suelen producir, por ejemplo, tuberculosis en los inmunodeprimidos, pacientes con VIH. Entonces esos gérmenes suelen ser los causantes de la tuberculosis. Como yo les había dicho, estos microorganismos tienen
pequeñas formas de bastoncitos, son bacilos. Entonces todas estas estructuras aquí alargaditas que vemos de un color rojo son los bacilos de Koch o los bacilos de la tuberculosis. Todas estas estructuras alargaditas rosadas, rojas que están aquí, ¿sí? Se pueden observar con la tinción de Ziehl-Neelsen. También aquí vemos estas estructuras alargaditas, rojas o de un color lila oscuro. Estos son los bacilos de la tuberculosis. Estas estructuras que vemos aquí se observan generalmente dentro de los macrófagos, dentro de las células epitelioides. Aquí, aquí. Todas estas estructuras rosaditas son los bacilos de la tuberculosis. ¿Cómo se puede contagiar? Como yo les había dicho, ¿verdad? Con la inhalación de una persona sana, ¿verdad? Una persona sana inhala las gotas de fluje, que se llaman, ¿verdad? Que son las pequeñas gotitas que salen despedidas cuando una persona enferma tose. ¿Sí? La persona enferma tose, entonces con esa tos salen pequeñas gotitas con microorganismos. Entonces esas gotitas son inhaladas, esos esporos, digamos, son inhalados, ¿verdad? Por una persona sana. Allí puede contagiarse tuberculosis. La otra forma, como yo le había comentado también con el Mycobacterium bovis, es a través de la leche de vaca. La leche de vaca contaminada con tuberculosis, ¿verdad? De una vaca con tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esos producen lesiones primarias, generalmente en el tubo digestivo y en las amígdalas, ¿verdad? Y el Mycobacterium bovis es el más responsable, cuando la leche de vaca no está pasteurizada. ¿Y por qué suele producir en el tracto digestivo, en las amígdalas? Porque la leche se consume, ¿verdad? Entonces va a las vías digestivas y por eso suele ser el primer sitio donde produce lesiones. En la tuberculosis se produce una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 son denominadas también retardadas. Están mediadas por los linfocitos T, tanto TCD4 como TCD8. Suelen tardar entre 12 horas y 2 a 3 días, ¿verdad?, en presentarse esas reacciones inflamatorias, la respuesta inflamatoria. Un claro ejemplo, por ejemplo, ¿verdad?, para la redundancia, es esta prueba de la tuberculina, que es la PPD, ¿verdad? Es una prueba que se hace para saber si la persona ya tiene, digamos, tuvo contacto con los bacilos de la tuberculosis, entonces si tiene anticuerpos ya contra la tuberculosis, ¿verdad? Esta prueba lo que hace es basarse en esa hipersensibilidad para ver, ¿verdad?, si es positivo o si es negativo. Para realizar esta prueba se inoculan, ¿verdad?, pequeños fragmentos en la parte del antebrazo, en la cara interna del antebrazo, y se va midiendo la roncha que se forma. ¿Sí? Se mide a las 24, a las 48, a las 72 horas. Y dependiendo del tamaño de esa ronchita o de ese abón que se forma, entonces se considera si es positivo o negativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre el aspecto, o sea, no el aspecto, sino que el estado de ese paciente, teniendo en cuenta si ese paciente recibió, por ejemplo, su vacuna, si ese paciente tiene VIH, si ese paciente supongamos, inmunodeprimido, ¿verdad? Si es diabético, si es un paciente con cáncer, entonces todo ese contexto se tiene en cuenta para poder determinar si la prueba de la tuberculina es positiva o negativa, ¿verdad? En una persona, por ejemplo, sana, o sea, con sistema inmune normal, ¿verdad? Una persona que no tenga diabetes, que no tenga cáncer, que no esté en tratamiento con quimioterápicos, que no tenga VIH, entonces se considera positivo si tiene más de 10 milímetros o 1 centímetro de diámetro, ¿verdad? El pequeño abón o la pequeña ronchita que se
se forma en el sitio de aplicación de esta prueba. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes con VIH, inmunodeprimidos, con que tenga un tamaño mayor a 0,5 centímetros o 5 milímetros, ¿verdad? Ya se toma como positivo. La reacción de Mantoux es la PPD, ¿verdad? Que es la prueba de la tuberculina. Suele aparecer luego de 2 a 4 semanas. Es positiva en personas previamente expuestas. Eso no quiere decir que la persona tenga tuberculosis, sino que ya estuvo expuesta y ya tiene anticuerpos contra la tuberculosis, ¿verdad? Eso es lo que determina esta prueba. Suele haber falsos positivos, por ejemplo, con otras micobacterias, ¿verdad? O falsos negativos, por ejemplo, en otras patologías, ¿verdad? Suele dar falso negativo. Y en realidad esa persona, ese paciente, ¿verdad? Está teniendo ya anticuerpos contra la tuberculosis, por ejemplo. En la tuberculosis, lo característico en cuanto a lesiones histológicas es la formación de granulomas. Sí, estos granulomas se forman, como dijimos, a través de la hipersensibilidad retardada, ¿verdad? Aquí tenemos en este esquema, no es para que se aprendan todo este esquema, ¿verdad? Pero es simplemente para que entiendan. Tenemos, por ejemplo, aquí los bacilos, ¿verdad? Que entran al organismo, como yo les dije, pueden entrar de diferentes formas. Supongamos que estos entran a través de la aspiración de pequeñas gotitas de tos, ¿sí? De una persona enferma. Entonces entran los microorganismos, allí son fagocitados por el sistema mononuclear fagocítico, ¿verdad? Por los macrófagos del pulmón, macrófagos alveolares. Esos macrófagos forman un complejo de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? De clase 2, donde exponen el péptido bacilar antigénico. Eso es detectado por la célula TCD4, ¿sí? Que tienen receptores para esos péptidos. Esas células TCD4 producen citocinas. Allí la inmunidad hace que el macrófago fagocite esos microorganismos, ¿verdad? Entonces no sucede más nada, esos microorganismos son destruidos, ¿verdad? Los macrófagos activados, o se puede producir la hipersensibilidad retardada, ¿verdad? Donde se producen los granulomas, ¿verdad? Junto con la célula T sensibilizada. Entonces allí se producen los granulomas, ustedes saben en qué consisten los granulomas, ¿verdad? En la clase anterior dimos, los granulomas eran formaciones, ¿verdad? Histológicas que estaban compuestas por células epitelioides, ¿verdad? Que formaban células gigantes. En este caso, las células gigantes van a ser de tipo Langhans. Alrededor de esas células epitelioides van a haber una corona de linfocitos, ¿sí? Un infiltrado linfocitario, entonces, ¿verdad? Y más por fuera de esos linfocitos van a haber fibroblastos, ¿verdad? Que van a formar ese granuloma. Lo característico del granuloma de la tuberculosis es que el granuloma de la tuberculosis tiene una necrosis que se denomina caseosa, aquí en el centro. Entonces tienen una necrosis caseosa. Esto es básicamente lo mismo, ¿verdad? De 0 a 3 semanas puede ocurrir ocurre la inhalación, ¿verdad? De los bacilos. Estos pasan al macrófago alveolar, ¿verdad? Luego pueden empezar a proliferar de forma incontrolada estos bacilos dentro de estos macrófagos, porque los macrófagos fallan. Entonces lo que ocurre es una bacteriemia, o sea que las bacterias pasan a sangre y se siembran en múltiples sitios. Esto es cuando una tuberculosis ya primaria evoluciona a una enfermedad, ¿sí? Lo que generalmente sucede es que las personas, ¿verdad? Inmunocompetentes, ellos pueden, digamos, frenar esa infección. Entonces lo que hay es una primoinfección que no pasa a enfermedad, o sea, que no repercute en todo el cuerpo, que no se extiende a otros órganos, eh, que no progresa en el pulmón, ¿sí? Pero si la captación de esos bacilos se da en personas inmunocomprometidas, con su sistema inmune bajo, ¿verdad? Alterado, entonces eso va a
va a progresar como muestra aquí en la figura. Entonces, allí sí se produce la enfermedad en sí, ¿sí? Puede producir la tuberculosis pulmonar o se produce la tuberculosis miliar, que lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces, se puede afectar el pulmón, se pueden afectar otros órganos, riñón, cerebro, hígado, hueso, ¿sí? Y tenemos la tuberculosis pulmonar primaria, ¿verdad? Que son lesiones, digamos, que se dan más allá de las 3 semanas, donde se forman los granulomas. Aquí nuevamente tenemos el esquema de los granulomas, tenemos la necrosis caseosa, que es característica de la tuberculosis, que está en el centro, necrosis caseosa central se llama. Alrededor están las células, los macrófagos, ¿verdad? Que son células epitelioides, y más por fuera los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos T sensibilizados en este caso. Suelen participar, ¿verdad? Varias moléculas producidas por los linfocitos, entre ellos el interferón gamma. Ustedes saben que el interferón gamma es el que activa los macrófagos para que los macrófagos, ¿verdad?, tengan capacidad para destruir los bacilos. Entonces, si hay alteraciones a nivel de este interferón gamma, también habrá alteraciones en la capacidad del organismo de combatir a esos microorganismos, a esas bacterias, ¿verdad? La interleucina 2 estimula la proliferación de linfocitos, ¿sí? Y el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la extravasación de linfocitos, o sea que lleguen más linfocitos al tejido, linfocitos provenientes de la sangre, ¿verdad? Y también los monocitos provenientes de la sangre a ese tejido donde está ocurriendo el proceso infeccioso. Los macrófagos activados aumentan su capacidad de fagocitosis y la capacidad bactericida también. Hay transformación en células epitelioides, los macrófagos se transforman en células epitelioides y estas células epitelioides se transforman en células gigantes multinucleadas. De allí es que es muy común observar células gigantes de tipo Langhans en los granulomas de la tuberculosis. Y, como ya les dije, ¿verdad?, se forman los granulomas con esas células gigantes multinucleadas. Las células epitelioides y los linfocitos se forman el granuloma. Aquí tenemos la célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Tenemos el antígeno, tenemos linfocito TCD4 positivo. Este linfocito TCD4 positivo produce interferón gamma. El interferón gamma es el que activa los macrófagos que vienen como monocitos. Los monocitos corren aquí por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pasan al tejido y en el tejido son estimulados por el interferón gamma, que es producido por el linfocito TCD4 para activarse. Entonces allí se forman o se transforman en macrófagos activados. Estos macrófagos activados son denominados células epitelioides, y estas células epitelioides son las que forman las células gigantes que se encuentran presentes en los granulomas de la tuberculosis, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente aquí células epitelioides o macrófagos activados, tenemos las células gigantes, tenemos los linfocitos T activados, y estos son fibroblastos, ¿sí? Fibroblastos que forman la matriz por fuera de estas células, ¿verdad? Con esa matriz se va a formar este granuloma. La prueba de la tuberculina es la PPD, que es derivado proteico. Se llama también prueba de Mantoux, ¿sí? Lo único que detecta es si la persona está previamente sensibilizada, ¿verdad? Esta prueba no detecta si una persona está enferma o no está enferma de tuberculosis, ¿sí? Solo detecta si está o no sensibilizada previamente, o sea, si tuvo contacto con el microorganismo y si formó anticuerpos. Entonces lo que se va a observar es un enrojecimiento y una induración, o sea, se va a poner rojo y se va a poner más durito, como una pequeña roncha en la zona de inyección de la tuberculina. Eso inicia aproximadamente a las 8 o 12 horas, ¿verdad? Y el pico está entre las 24 y las 72 horas, o sea que entre las 24 horas y las 72 horas es donde más se va a poder evaluar el tamaño de esa lesión. Como yo les digo, se evalúa a las 24, a las 48, a las 72 horas. Se mide el diámetro de la lesión. En una persona que no está sensibilizada, o sea, que no tiene anticuerpos, ¿verdad?, no se observa induración en la zona de inyección, ¿sí?
Con una primera infección, el paciente se vuelve positivo a las 2-3 semanas. O sea que si le hacemos a una persona que tuvo una primoinfección, a las 2-3 semanas después de esa primoinfección ya va a dar positivo a esta tuberculina, ¿sí? A pesar de que por ahí esa persona no desarrolló la enfermedad. La lesión anatomopatológica, como les suelo decir siempre, ¿verdad? En la tuberculosis es característico la lesión granulomatosa con necrosis caseosa, necrosis en el centro, necrosis caseosa central, y las células gigantes de tipo Langhans. Eso es lo característico. Siempre que ustedes vean ese tipo de lesión, deben de sospechar de una tuberculosis, ¿verdad? Al menos en el aspecto anatomopatológico. Siempre eso hay que correlacionar, ¿verdad? Con la clínica del paciente, con los estudios de imagen, los laboratorios. Entonces, esto sería nuestro granuloma. Tendríamos esto, que es la necrosis en el centro, necrosis central, necrosis caseosa. Caseosa viene de caseum, ¿sí? Que significa queso. Entonces, una necrosis de aspecto queso. ¿Por qué? Porque macroscópicamente se ve de color amarillo como el queso, ¿sí? Ya vamos a ver imágenes macroscópicas. Alrededor de esta necrosis están las células epitelioides, que son macrófagos activados, que forman células gigantes. ¿Qué tipo de células gigantes? Células gigantes tipo Langhans. Alrededor de estas células epitelioides están los linfocitos T, que están formando una corona, ¿verdad? Una corona linfocitaria alrededor. Y bien por fuera, bien externo, están los fibroblastos, que forman todo ese tejido de sostén, ¿sí? Aquí vemos una foto microscópica. Esto es pulmón, todo esto son alveolos. Y entre los alveolos están estos granulomas, ¿verdad? Vemos aquí la célula gigante tipo Langhans, ¿sí? Células gigantes. Estas son células epitelioides. Aquí se están juntando para formar una célula gigante, ¿sí? Más por fuera, aquí se observan los linfocitos. Todos estos puntitos negros son linfocitos. Aquí lo mismo, células gigantes, células epitelioides, linfocitos. También aquí vemos las células gigantes. Aquí vemos un poco de necrosis. Aquí vemos las células epitelioides y los linfocitos aquí por fuera. Aquí otro granuloma, lo mismo linfocito aquí por fuera. Necrosis, células epitelioides, todas estas son células epitelioides. Y aquí por fuera se ven algunos linfocitos ya. Estos linfocitos, ¿sí? Estos son linfocitos. Necrosis caseosa, células epitelioides, linfocitos. En el SIDA, ¿verdad? En las personas inmunocomprometidas con enfermedad ya, vemos lesiones típicas, ¿verdad? Granulomatosas. Esos granulomas están menos desarrollados, tienen necrosis también, y tienen un mayor número de microorganismos, o sea que los microorganismos se desarrollan más en las personas con SIDA, ¿sí? También hay infección del sistema retículo endotelial, entonces vamos a ver que hay adenopatías, ¿verdad? Linfoadenopatías, hay crecimiento de las vísceras, por ejemplo, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿verdad? Crecimiento del hígado, crecimiento del vaso. Son raros los granulomas, ¿sí? Solo se hallan macrófagos grandes, tumefactos, o sea, hinchados, ¿verdad? Con microorganismos en su citoplasma. Entonces no se forman esos típicos granulomas que se forman en una persona inmunocompetente, ¿verdad? Que no tiene problema de inmunidad, digamos. En los pacientes con SIDA es un poco más, hay más microorganismos, pero las lesiones, los cambios son un poco menos acentuados. ¿Qué es una primoinfección por TBC? Es cuando hay crecimiento del bacilo en el organismo y esto puede o no producir la enfermedad, o sea que la persona puede o no desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Con todo el cuadro clínico de la tuberculosis. El cuadro clínico es de tos productiva, ¿verdad? Tos con catarro, pérdida de peso, fiebre, decaimiento general, ¿sí? Entonces esos son los cambios principales cuando solo afecta el pulmón, ¿sí?
¿sí? Luego, si afecta a otros órganos, ¿verdad? Hay alteraciones también dependiendo del órgano que afecte. Pero la primoinfección se entiende como eso, como un crecimiento del bacilo, aunque se produzca o no se produzca la enfermedad. La TBC, o sea, la tuberculosis activa, es cuando una persona está con enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad destructiva que destruye el tejido, destruye el órgano y tiene síntomas, ¿sí? Entonces decimos que la tuberculosis está activa cuando tiene síntomas y cuando observamos una lesión, o sea, lesiones destructivas en los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, si biopsiamos, vemos que hay lesiones destructivas. Allí decimos que la TBC, ¿verdad? La tuberculosis está activa. La TBC es primaria cuando se trata de la primera exposición del organismo al bacilo de la tuberculosis y puede evolucionar, o sea, puede ser indolente, ¿verdad? No presentar síntomas ni nada, o puede ser agresiva, ¿verdad? Entonces presentan una tuberculosis primaria progresiva. Esto se da, por ejemplo, en personas que nunca tuvieron ninguna primoinfección, personas con VIH. Entonces ellos generalmente desarrollan de buena a primera la tuberculosis, desarrollan la enfermedad, ¿sí? La tuberculosis secundaria puede ser una reactivación de una TBC primaria. Una TBC primaria, por ejemplo, se puede curar, ¿verdad? Se puede curar. Una TBC pulmonar, primaria pulmonar se puede curar. Entonces las personas no tienen un progreso de su enfermedad, pero más adelante si esas personas, digamos que alteran su sistema inmunitario, ¿verdad? Se inmunodeprimen, sufren de cáncer o adquieren VIH o desarrollan diabetes, por ejemplo, entonces se puede reactivar esa TBC primaria que habían tenido hace un tiempo. Entonces allí tenemos una TBC secundaria o puede ser por reinfección endógena. Ya vamos a ver una imagen, ¿verdad?, de cómo se da una reinfección endógena. En la tuberculosis primaria se forma lo que se llama complejo de Ghon. ¿Qué son los complejos de Ghon? Se forman en el pulmón, ¿verdad? En el pulmón, supongamos que esta persona era sana, ¿verdad? Aspiró los bacilos, estos bacilos van a la parte más periférica del pulmón. Allí se desarrollan los granulomas, ¿verdad? Entonces, esos granulomas van a tener los macrófagos con microorganismos, ¿verdad? Los macrófagos con microorganismos van a ir a estos ganglios, que son los ganglios iliares, ¿verdad? De ese pulmón, aquí cerca del ilio pulmonar, y allí van a ser destruidos. Entonces, en el complejo de Ghon hay un foco que se llama foco de Ghon, ¿verdad? Que es el del granuloma, con necrosis gaseosa y todo eso. Y también hay ganglios linfáticos, o sea, hay una linfadenitis, ¿sí? En los ganglios iliares o pretraqueales, peritraqueales. Luego, si esta patología se cura, entonces se calcifican, ¿verdad? Y al calcificarse llevan el nombre de complejo de Ranke, ¿sí? R-A-N-K-E, Ranke. Cuando están calcificados, estas lesiones se pueden calcificar o se pueden cavitar, se pueden formar pequeñas cavernas aquí. Entonces vemos, esto es un pulmón, estos son los bronquios, ¿sí? Por aquí vienen los bronquios. Estos son los granulomas con necrosis gaseosa que se van formando en el pulmón. Si ustedes se fijan, van a ver que se forma hacia la periferia. También se pueden formar lesiones aquí periliares, que generalmente son ganglios, ¿verdad? Ganglios donde estos tumores drenaron. Entonces estos macrófagos de aquí drenaron, fueron a los ganglios linfáticos de esa región. Entonces aquí también se pueden formar pequeños ganglios afectados y con necrosis gaseosa, ¿sí? Entonces se puede ver de esta forma. Aquí vemos otro, este es un pulmón de la parte medial, esta es la parte lateral. Vemos aquí cómo se forma el complejo de Ghon, ¿sí? Y estos drenan hacia los ganglios peribronquiales, peritraqueales. Aquí vemos otro pulmón, imagen microscópica. Estos son alveolos pulmonares y en los alveolos vemos esta formación de granuloma. Aquí vemos las células gigantes. Estas son células gigantes, ¿sí? Aquí hay células gigantes. Aquí se observa un poco de necrosis. Esto rosado sin células es necrosis. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver que estos son células epitelioides y más por fuera los linfocitos, ¿sí? El típico
granuloma caseoso de la tuberculosis. Viendo un poco más de cerca, vemos aquí la necrosis en el centro de todo esto, es material necrótico. Vemos aquí, todas estas son células epitelioides. Estas células así son células epitelioides que siempre dijimos que se juntaban y formaban estas células gigantes. Dentro de estas células gigantes estarán los microorganismos, ¿sí? Y más por fuera están los linfocitos. En cuanto a la evolución, dijimos una infección primaria, ¿verdad? Esa infección primaria forma lo que se llama el complejo primario, ¿verdad? Con el complejo de Gona, aquí donde se forma el granuloma, con la necrosis caseosa, y también el compromiso del ganglio linfático. Ese ganglio linfático también puede tener esa necrosis caseosa, así como tiene este complejo de Gona. Entonces esto puede curar completamente, se forma una cicatriz, una calcificación, a esa calcificación se le denomina complejo de Ranke, y se puede calcificar también ese ganglio linfático, ¿verdad? Entonces digamos que los microorganismos son inviables, esto no puede proliferar. Sin embargo, este complejo primario puede quedar en estado latente, en el pulmón siempre, pero con organismos durmiendo, ¿sí? En estado latente, como haciendo una hibernación, ¿sí? O pueden desarrollar lo que se llama TBC primaria progresiva, ¿sí? Entonces, hay una imagen donde se ve muy bien que esos microorganismos, por ejemplo, pasan al torrente sanguíneo. Ustedes saben que hay muchos vasos sanguíneos, arterias y venas en los pulmones. También puede pasar a los bronquios, se puede ulcerar este ganglio y puede pasar a los bronquios y de allí diseminarse a otras partes del mismo pulmón, ¿sí? Entonces, la TBC primaria progresa, se puede ir al hígado, al vaso. Eso se denomina TBC miliar, ¿sí? Tuberculosis miliar, cuando hay una diseminación hematógena. Luego, estos que quedaron latentes, estos microorganismos latentes, se pueden reactivar, como yo les dije, cuando esa persona baja su defensa, su inmunidad, entonces puede progresar nuevamente la infección y se puede reactivar. Y allí tenemos la tuberculosis secundaria, ¿sí? O si no, una reinfección también, ¿sí? Con una reinfección podemos tener la tuberculosis secundaria. En la tuberculosis secundaria vamos a tener la cicatriz, ¿verdad? De la primoinfección. Vamos a tener también una cavidad que se pudo haber formado luego de la tuberculosis primaria, ¿sí? Podemos tener lesiones pulmonares o extrapulmonares, o sea que esto puede pasar, puede progresar y se puede diseminar por vía hematógena, y allí vamos a tener lo mismo que acá, una TBC miliar. Esto ya se da en años, ¿sí? En años la TBC miliar ya tarda un poco más de tiempo. Esto es lo mismo. Aquí vemos, esto es un ganglio linfático, al igual que estos, ¿verdad? En una tuberculosis primaria, pero esos ganglios linfáticos se pueden ulcerar hacia una arteria, por ejemplo, y esa arteria, o hacia una vena pulmonar, ¿verdad? Entonces la vena pulmonar regresa al corazón con sangre oxigenada, ¿verdad? Para que el corazón bombee esa sangre oxigenada a los demás órganos del cuerpo. Entonces los microorganismos van siendo transportados por la sangre a otros órganos, ¿verdad? A los riñones, al vaso, al hígado, a los huesos, ¿sí? Entonces de esta forma. Esto sería, cuando hay esta diseminación, ya sería la tuberculosis miliar, ¿sí? También esta misma sangre puede ir a otra parte de este pulmón, entonces podemos tener una TBC miliar en el mismo pulmón, ¿sí? Estas pequeñas puntitas que vemos aquí son parchecitos, ¿verdad? Granuloma de TBC miliar en el mismo pulmón. Aquí vemos, esto es un vaso sanguíneo, y dentro del vaso sanguíneo, ¿qué es lo que observamos? Presencia de células gigantes. Y los microorganismos se encuentran aquí dentro de estas células gigantes. Entonces, de esa forma pueden ser transportados por el torrente sanguíneo. Aquí tenemos otra imagen de otro pulmón, ¿sí? Donde vemos una tuberculosis miliar. Vemos que hay múltiples parches. Todos estos parchecitos amarillos son focos de necrosis caseosa. Todos estos. El color normal del pulmón debe ser de este color, color marrón claro, dorado oscuro, pero todo esto blanco que se ve aquí, esto es una gran masa necrótica,
y estos puntitos blancos o amarillos son zonas de necrosis gaseosa. Esto es microscópicamente. Aquí vemos un poco más de cerca, vemos cómo se observan los focos de necrosis gaseosa. Todo necrosis gaseosa, ¿sí? Todos estos amarillos, puntitos amarillos son zonas de necrosis. Y obviamente esta zona de necrosis ya no tiene funcionalidad. Entonces ya el pulmón en esta zona, donde hay esa necrosis, donde hay formación de granulomas, ya no tiene funcionalidad, ya está restringido. Aquí vemos más, estos son bronquios, bronquios y bronquiolos terminales, y vemos la presencia de estos pequeños foquitos con necrosis gaseosa. Aquí vemos un hermoso granuloma, vemos la gran necrosis aquí en el centro, necrosis central de tipo gaseosa. Vemos las células epitelioides alrededor de la necrosis, las células epitelioides forman las células gigantes de tipo Langhans. Un poco más por fuera de las células epitelioides están los linfocitos y también fibroblastos por fuera que ya no se observan bien. Aquí vemos la necrosis, aquí vemos las células epitelioides, las células gigantes, ¿sí? Y aquí los linfocitos. Todos estos puntitos son linfocitos. Esto es esto que observamos aquí, pero un poquito más de cerca. Aquí vemos una pequeña caverna esto sería el ápice del pulmón, en la parte, en la porción superior, digamos. Son pequeñas cicatrices que quedan después de una tuberculosis primaria. Esta persona nuevamente puede volver a adquirir microorganismos, ¿verdad? Entonces esos microorganismos de la tuberculosis entran por la vía respiratoria y van a anidar a estas cavernas y allí pueden proliferar y producir la enfermedad, producir una tuberculosis secundaria. Entonces la tuberculosis secundaria, como yo les dije, se da por reactivación de una tuberculosis primaria o por reinfección endógena, ¿sí? Fíjense cómo se observa esta necrosis. Toda esta zona de necrosis es una zona muerta de pulmón. Ya no tiene viabilidad esta zona del pulmón, ya no funciona, está muerto. También aquí se observan las cavernas. Estas cavernas pueden quedar después de una tuberculosis primaria, ¿sí? Pueden quedar estas cavernas y allí pueden anidar los nuevos microorganismos. Esta es una imagen donde se observa la necrosis, las células epitelioides, las células gigantes de tipo Langhans y los linfocitos por fuera. Una tuberculosis miliar, esto es hígado. Si ustedes se fijan van a ver que está totalmente parcheado. ¿Sí? Se observan todas estas necrosis, focos de necrosis gaseosa. Como les dije, estos ganglios linfáticos también pueden ulcerarse y pueden liberar, digamos, su contenido, tanto de necrosis como de microorganismos dentro de los bronquios. Entonces, al pasar dentro de los bronquios, estos van a ser transportados aquí hasta la periferia del pulmón y allí pueden desarrollarse. Es la necrosis, el granuloma de la tuberculosis, tenemos la necrosis gaseosa, las células epitelioides, células gigantes y la corona de linfocitos por fuera. Tuberculosis en otros órganos. También podemos tener tuberculosis, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, ¿sí? En este caso, estos ganglios linfáticos se ulceran hacia la superficie de la piel. Todos estos son ganglios linfáticos ulcerados hacia la piel, ¿sí? Aquí en esta región. Y esto se denomina escrófula, ¿sí? Escrófula. Entonces los ganglios linfáticos se ulceran hacia la piel, se comunican con el exterior y se denominan escrófula. Esto es tuberculosis intestinal. Dijimos que la tuberculosis intestinal puede ser por el consumo de leche, ¿verdad? Contaminada sin ser pasteurizada. También se puede dar, por ejemplo, en personas que tragan su catarro, ¿verdad? Con microorganismos, o sea, personas con tuberculosis pulmonar que no expectoran, sino que tragan su catarro. Entonces, esos microorganismos pueden pasar al intestino y pueden desarrollar la tuberculosis intestinal. Entonces, tenemos aquí el colon, todo esto es colon. Estos son intestino delgado, asa de intestino delgado, y entre ellos vemos estos nódulos de un color blanquecino ya, ¿sí?
sin cortar ya se observa que son blanquecinos. Ahora cortamos y vamos a ver que se observan de un color blanco. Algunos son ganglios linfáticos, ¿verdad? Otros son pequeños nódulos con necrosis caseosa, la tuberculosis intestinal. También pueden ir esa sangre, por ejemplo, donde drenó un ganglio linfático en el pulmón. Esa sangre con microorganismos puede ir a los huesos. Entonces vamos a tener, si se localiza en la columna, el mal de Pot, ¿sí? Que se denomina a la tuberculosis en la columna vertebral. Esto es un riñón. La sangre también puede ir al riñón, sangre con microorganismos. Entonces se forman estas pequeñas zonas, ¿verdad?, de necrosis gaseosa en el parénquima renal. ¿Sí? Tenemos la TBC o tuberculosis renal. También esa sangre puede ir al sistema nervioso central. Entonces en el sistema nervioso central suelen causar inflamación. Entonces tenemos las meningoencefalitis, ¿verdad?, donde hay una inflamación del encéfalo. También se pueden formar masas dentro del parénquima del encéfalo, o sea, dentro del cerebro se pueden formar pequeñas masas, ¿verdad? A esas masas se le denomina tuberculoma. Y esto puede determinar que haya o que no haya meningitis, ¿verdad? La meningitis se le denomina a la inflamación de las meninges, que son capas, ¿verdad?, que protegen al encéfalo, ¿sí?, y a la médula espinal. Entonces, cuando hay inflamación se denomina meningitis. Aquí tenemos el parénquima cerebral, el encéfalo con la masa, ¿sí? Esto, si observamos microscópicamente, vamos a ver que se ven, ¿verdad?, los mismos cambios que los granulomas con necrosis caseosa, ¿sí? Esos mismos cambios vamos a observar en este material. A veces estas lesiones se reabsorben, entonces dejan grandes cavidades dentro del parénquima cerebral. La tuberculosis intestinal, ¿verdad?, que es un tipo de tuberculosis, como yo les dije, ¿verdad?, se puede producir a raíz de la ingestión de bacterias con el esputo, ¿verdad? Es la zona iliocecal, o sea, en el ilio terminal y el ciego, ahí esa región suele afectar más frecuentemente. Y el 50% de los pacientes no tienen lesión pulmonar, ¿sí? Ahí suele haber dos formas, ¿verdad? Que no es muy necesario que ustedes sepan o no es muy utilizado, ¿verdad? Pero suele haber dos formas de presentación, la ulcerada y la hipertrófica. En la ulcerada, como su nombre dice, ¿verdad?, se observa una úlcera transversal que puede ser única o múltiple, y la hipertrófica hay una reacción inflamatoria y mucha reacción fibroblástica. Aquí, por ejemplo, vemos estas intestinales, ya esto es post-mortem, una autopsia. Entonces vemos que se observan numerosos, en la superficie de este intestino, numerosos granulomas en la superficie. Si pueden ver aquí, todos estos puntitos son granulomas. Aquí está la TBC intestinal, entonces formaban úlceras transversales, ¿sí?, que pueden ser únicas o múltiples. Acuérdense siempre la zona más afectada. No quiere decir que solo esa zona afecte, sino que es la ubicación más normal, ¿verdad? La iliocecal. Y esta es la forma hipertrófica, donde vamos a ver que hay formación de células gigantes, ¿sí?, y mucha reacción fibroblástica, ¿sí? Hay mucho fibroblasto aquí formando el granuloma. Aquí tenemos las células gigantes, células epitelioides, y los fibroblastos formando el granuloma, ¿sí? Prácticamente no se observa aquí la necrosis central. Aquí vemos otra imagen, la célula gigante, los pequeños granulomas con la célula epitelioide y los linfocitos más por fuera. También aquí otro granuloma, otro granuloma, otro granuloma. Bueno, eso es todo, chicos.